Busquen el Salmo número 1. ¿No saben que hay inicio del Salmo número 1? En la primera hoja. Salmo. Salmo. El 1 está antes del 2. Se perdió. Está antes del 2. La primera hoja. Se perdió el Está peligrosa esta hora. Es la hora del sueño. Dicen allá en mi rancho, es la hora del puerco. El mal del puerco después de comer. Pero a veces como los veo digo, no, este no es del mal del puerco. Este es del jabalí. Está como más violento. Pónganse de pie. Así vamos a hacer el tema. No, de pie para que no se duerman. Bueno, vamos a hacer esta oración. Ciertamente, pues ya hemos bendecido y alabado a Dios en diferentes formas, pero ponernos delante de Él para que por medio también de este salmo podamos estar en sintonía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hago yo en voz alta, ustedes lo van siguiendo con la vista, con el corazón. Los que traen, los que no traen, pues traen igual. Sigamos con el corazón esta oración. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, nomás no se vayan a dormir. Y si se duermen, por favor, no ronquen. Porque si roncan van a despertar al que está al otro lado. Ok, entonces nos toca el tema: cómo preparar una buena predicación. Levanten la mano de ustedes, ¿quién quiere ser predicador? Así, o sea, sinceramente, así de que yo quiero dar temas, yo quiero encender fuego. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Se le llama ministerio profético. ¿Cómo preparar los temas? Ministerio profético. Preparar una buena predicación. Este ministerio profético es necesario. Podemos encontrar en la misma Biblia el mensaje de San Pablo. Si no se predica, ¿cómo se quiere suscitar la fe? ¿Cómo es que se quiere hacer que la predicación sea efectiva? Vamos pues a buscar, déjenme ver, ¿dónde está este pasaje tú? Bueno, ahorita lo revisamos, el pasaje de ay de mí si no predicara el evangelio. Preparar una predicación efectiva. ¿Qué es una predicación efectiva? La predicación efectiva no hay que acomodarla en los parámetros del mundo, porque
pues uno a veces puede pensar, me gustó mucho la predicación. ¿Qué dijeron? No me acuerdo, pero me gustó mucho. Entonces, en el gustar no está la eficacia. En el gustar no es que esté lo mejor. Hay muchas señoras, a veces, regularmente señoras, llegan con el sacerdote que celebró misa y dicen, ay, padre, qué misa, qué bonito misa. Ay, es una misa muy preciosa, estuvo muy bonita. ¿Con qué se quedó? ¿Qué palabra? ¿Qué mensaje? Ay, padre, ¿cómo es usted? Y ya. Entonces, no es solamente o en el mucho aplauso. Si hay mucho aplauso, porque hay veces que se aplaude mucho. También hay que tener cuidado que no sea solamente emoción. La eficacia de una buena predicación no está en los aplausos. La eficacia de una predicación no está en los halagos. Pues es que mucha gente, ¿no? Estaban platicando pues de un padre que pues mucha gente así y todo, pero no es eso la eficacia. Miren, para ejemplo, un cuentito. Dice que había un predicador X en tal lugar, ¿no? Y el predicador pues ya le habían echado muchas flores, ya se había inflamado, así ya se creía el mejor predicador. Y llegó una señora, dice, quiero agradecerle, hermano, por su predicación. Dios me ha tocado el corazón. Y el otro, échele, de eso vivo. Mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar, dijo aquel. Entonces sí, ya a veces se pide eso, ¿no? Díganme cómo les habló Dios, de qué manera les habló Dios. Entonces ese predicador estaba así, de veras, sí, Dios me habló hoy por medio de usted. Dígame qué fue lo que le impactó, qué fue lo que Dios le dijo a través de mí. Dice, pues, en realidad, una palabra como tal no. Pero usted empezó a sudar. Sacó su pañuelo blanco. Y Dios me dijo, tienes que ser igual de blanca como ese pañuelo. Y entonces voy a buscar la pureza. Dios me habló por medio de usted. Dios habla, no nosotros como tal. No es lo que yo digo, es lo que Dios dice por medio de nosotros. Pero pues hay que dedicarnos a preparar también bien las cosas, porque Dios tiene diferentes formas de hablar. Esa mujer fue un signo, el pañuelo, y le dijo que tenía que ser así, ¿no? Y así nosotros. Preparar entonces una predicación efectiva no está en la acumulación de conceptos, sino en la relación con Dios. La predicación efectiva tiene su eficacia, la predicación efectiva está en su relación con Dios. La relación con Dios entonces, conexión con Él. Ya, un término y una pauta muy mencionada durante esta jornada es oración. Antes de preparar, orar para pedir la guía del Espíritu Santo. Siempre. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, vamos a tomar el ejemplo de los santos. Se habla de San Antonio de Padua, un milagro muy quizá trillado, muy divulgado, y ustedes también lo sabrán. Dícese que San Antonio de Padua, en algún momento, San Antonio de Padua tenía el don de la predicación. Incluso dentro de su comunidad, él era invitado para orar, para predicar, como un orador, porque tenía ese don de decir cosas que convencían. Pero un día estuvo en un pueblo donde no le hacía caso a la gente y era el mejor predicador de su tiempo en su comunidad. Sus hermanos le decían, ¿quién va a predicar? Antonio. Y ahí va Antonio. Antonio también era muy humilde y todo. ¿Quién va a predicar en estos ejercicios? Antonio, que hoy va a venir el obispo y aquí, ¿quién va a decir unas palabras? Antonio, porque tenía don de hablar, tenía talento de hablar y lo hacía con propiedad. Pero estaba en ese pueblo, nadie le hacía caso. ¿Y qué hizo San Antonio de Padua? Se fue al lago
y dijo, como la gente de aquí es malvada y tiene su corazón cerrado, les voy a predicar a ustedes, criaturas del Señor. Dícese del milagro, porque otros lo vieron y eso es lo que atestiguan, que se puso a predicar ahí en el lago y salían los pececillos, y ahí estaban los pececillos. La oración, ciertamente. ¿Qué fue lo que sucedió en otro momento? Que una persona de las que tenían gobierno sobre el pueblo dijo, yo voy a cerrar el templo. Y en una ocasión dice, a ver si es cierto que tu Dios muy salsa, que muy no sé qué, vamos a hacer un trato. Si la mula se arrodilla ante lo que tú dices que es Dios, seguimos con esto y dejamos la iglesia abierta. Y ustedes se acordarán de ese milagro tan detallado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo San Antonio? ¿Hacer qué? Oración. Hizo oración. Y el Señor, que iba a poner la mula, la dejó sin comer los 3 días de preparación, porque dijo, va a estar hambrienta, vamos a poner, de un lado vamos a poner el comedero lleno de alimento, y a un lado a Jesús sacramentado. Entonces, ¿qué va a hacer la mula? En cuanto la suelten después de 3 días sin comer, irse a comer, ¿no? Y entonces San Antonio dícese de la historia ahí, que oración y ayuno. Y entonces llega el día, se ponen todos en la plaza, sueltan a la mula se va corriendo sobre el comedero que tenía la alfalfa y iba a comer en ese rato, y se voltea la mula, se pone enfrente del Santísimo, se arrodilla, se levanta y se pone después a comer. Y entonces, pues en ese caso, ganó la oración, que fue lo que hizo San Antonio. Ya después el otro tuvo que dar el permiso de que se siguiera con las actividades dentro del templo. Y ahí está la moraleja, hay mulas que se arrodillan y otras que no. Ay, es que no puedo, Señor, no puedo. Sí, la oración, me duele la rodilla. Bueno, la oración. Entonces, acuérdense, el tema, preparar una buena predicación, oración, conexión con Dios, dependencia del Espíritu Santo. Más oro, más me adentro a Dios, más oro, más conocimiento de Dios, sabiduría. Muchas veces, a veces llega la gente, dicen, ay, muchas gracias por lo que dijo en ese tema, y quién sabe qué dije, ni me acuerdo. Una ocasión estaba yo... fui al pueblo donde había estado de misión. Después de 10 años llegué ya como sacerdote, llegué allá a la comunidad. Pónganle no 10, pónganle 8, 9 años, 10 años, que llegué a la comunidad. Y entonces, cuando ya viene la ordenación sacerdotal, no sé acá ustedes, pero hay un rito que se le llama el besamanos. Es decir, que al sacerdote recién ordenado, la gente le besa la mano como manos consagradas. Y ese rito se da después de la celebración de la Santa Misa. Entonces terminamos la Santa Misa en aquel lugar, mi primera misa ahí en ese lugar, por eso se llaman cantamisa. Primera misa en aquel lugar donde había yo estado de misión. Y ahí estaba, ¿no? Y ahí estaba la fila de gente y besándome las manos y muchas felicidades. Pues como se acostumbraron a decirme Modesto, me decían mi nombre. Ah, perdón, padre, perdón. Estaba una señora ahí, estaba una señora que yo conocía, pertenecía a los grupos, ya hacía 10 años la señora, y a un lado estaba el señor, un señor de esos señores de rancho, de esos que traen sus hebillas que parecen comal, así grandotas, camisa así, vaquera y todo, y sus pantalones así, de esos Wrangler, de esos que se ponen unas carteras así largas, así que sobresalen aquí de la bolsa, que cuando tienen comezón nomás se hacen hacia atrás y se rascan con ellas, ¿no? Sus bototas así de esas, de partes del norte, ¿no? Y estaba el señor ahí a un lado. Nomás vengo a darle gracias. Fíjese que aquí estamos, gracias a Dios, yo soy ministro extraordinario de la comunión. La última vez que usted estaba aquí, pues vine al retiro porque pues nomás me dijo que viniera yo. Pues vine, pero pues yo vine más a fuerzas que de ganas. Oh. Esa ocasión, quién sabe qué, no, hombre, usted dijo unas cosas que, cómo me golpearon, hombre, y yo, ya después usted se fue, porque al siguiente día los meses se fueron, y, Dios me golpeó bien fuerte, y mire que empecé a acercarme a las cosas de Biblia, y ya después que al retiro, y mire, aquí estamos trabajando, y ya quiero acompañar a mi vieja.
Y luego yo que me acuerdo dije, ay, este es el infeliz que no dejaba venir a la señora. ¿Qué dije? Sabrá Dios qué dije, pero pues todo sirvió para gloria de Dios. Ahí estaba el Señor, ¿verdad? Entonces, son cosas. Entonces, la oración como conexión de Dios, reconocer que Dios ahí está detrás de todo eso. Entonces, número 1, como preparación, siempre Dios, Dios, Dios. 2, selección del tema. Ahora sí, vámonos con elementos prácticos. Padre, ¿qué les digo? Voy a predicarles a los jóvenes. Hábleles de cosas de jóvenes. Como preparación es, ¿a quién le vas a hablar? ¿Jóvenes, matrimonios? ¿O vas a hablarles a quién? A niños. Identifica tu público. Lo malo es cuando me ponen todo revuelto, tutti frutti. Híjole. Niños, adolescentes, jóvenes, y yo digo una cosa y otro, unos se ríen, otros se enojan, otros, ¡ay, Dios mío santo! Ahí está más difícil. Cuando sí me dicen, es retiro familiar, y dice, ¡ay, Dios! Pues ilumíname. Entonces, uno tiene que saber a quién. Les pregunto cuando me dicen, ¿de qué va a ser el retiro? De jóvenes. ¿Sobre qué tema? ¿Vocacional? ¿O un tema sobre...? No, es que aquí hay mucho problema. ¿De cuál? Adicción. ¿De qué adicciones? Alcohol, drogas. Tienes que conocer tu público, a quién te vas a dirigir. 2, ¿qué objetivo buscas con tu predicación? Dejar los vicios. Cuestión vocacional, identificar el objetivo del tema, tu público, la cultura, el ambiente que les rodea. Tener conocimiento del contexto social. ¿Por qué es necesario el contexto social? Hay que envolverlos en su ambiente. Hablar de lo que sucede en su ambiente. Si uno no conoce, uno tiene que conocer. Yo hay veces que me aprendo los nombres de cantantes o de canciones. No tanto porque me gusten, sino que si me toca a mí decirles a los chavos, sé de videojuegos, no porque los juegue, pero sé de videojuegos. Me toca hablar con los chiquillos y ya incluso les digo, ¿tú qué juegas? A ver tú, Minecraft, no sé qué, y en ese momento ya salen otros, ¿no? Que Street Fighter y que no sé qué, y ahí vienen otros juegos, ¿no? Que esto, que el otro, y cuando me estoy enfocando, ¿para qué conectarme? Sé que son de música. ¿Qué contexto? Son de rancho. Oh, pues a lo mejor voy a hablar. A ver, ¿qué le gusta el grupo Frontera? Ya se va, ya se va, ya se va. Déjame beber toda la noche. Y ya los envolví. Y a lo mejor piensan que me gusta, pero utilizo la forma como para decirles algún elemento. A ustedes. Ustedes, las jilguerillas. Camión de pasajeros que vas con rumbo al norte, qué lejos me dejaste. Antonio Aguilar, ¿no? ¿Yo? Sí, no, Antonio Aguilar, ¿no? Bad Bunny. Ay, sí lo conoce. No, pues usted está medio difícil, no sé, Chelelo. Mejor un popurrí porque estamos muy Sí, pero de... hermanos centroamericanos. También desde Centroamérica. Sopa de caracol. Entonces, aquí uno tiene que saber el contexto. Entonces, no nos desenfoquemos. Si vamos a hablar, conozcamos el contexto de la gente. Yo sé, es difícil. Mañana me toca el retiro. Quererme aprender el contexto social de muchos de ustedes, pues no va a estar bien. Por eso, es necesario siempre tener una búsqueda de conocimiento general. ¿Qué canciones? No porque te gusten o no te gusten. ¿De qué hablan las canciones? Aprende. Conocimiento general. Tener búsqueda de conocimiento general si es que te estás enfocando a la predicación, para que tengas temas universales.
sobre situaciones. Y no siempre esté repitiendo los mismos ejemplos. Y pues estos son matrimonios. Le estás hablando como si fueran adolescentes, o como si fueran jóvenes, o como si fueran solteros. No, háblales en su contexto, situación. ¿De qué situación? Hablamos de los matrimonios, pues vamos a hablar de los problemas y dificultades que pueden tener. Diferencia, a lo mejor falta de diálogo, falta de comunicación, a lo mejor volubilidad, a lo mejor quizá la señora habla mucho, el señor habla poco, el señor todo seco, todo ya no tiene detalles, la señora no le para la boca, la señora de repente en la mañana está contenta y en la noche está enojada. Situaciones muy ordinarias. Y no de eso voy a hablar a los jóvenes, a lo mejor caprichosos, a lo mejor flojos. Tener conocimiento general. Tener conocimiento general. Hay que buscar entonces analizar y estudiar situaciones generales de la sociedad. Analizar y estudiar situaciones generales de la sociedad para que en cuanto me toque a mí hablar, si yo ya llego y veo, aquí le aplico esto y esto. Entonces, la selección del tema, utilizar el objetivo, hablar de un contexto, que es lo que uno está también moviendo en esa situación. Buscar pasajes bíblicos que puedan enraizarse. ¿Qué pasa si no tengo pasajes bíblicos que me puedan ayudar para canalizar un tema? Lo que tengo que hacer es estudiar más de Biblia. ¿Cuánto tiempo me va a ayudar? No sé. Estudia aunque no tengas que dar temas. Analiza, profundiza, reflexiona. Este tema, subráyalo. Este tema estaría muy bien en algún momento. Yo hace muchos años, tenía algunos libritos. Estamos hablando del año 2004, 2005. En el 2004 hubo una familia, mi familia por ahí me dice, ¿quieres algo? ¿Que compremos algo? Y digo, no, pues estoy bien, los pantalones, todo eso tengo. Y dice, no, pues queremos darte algo que necesites. Dije, libros. Y entonces entré a una librería y encontré muchos libros y dije yo, estos libros me pueden servir para cuando yo tengo un programa de radio. ¿Cuándo lo voy a tener? No lo sé, pero me pueden servir. Me compraron los libros, empecé a leer, empecé a subrayar y fue en el 2005 y tuvieron que pasar 4 años en el 2009 cuando ya entonces como sacerdote me encausaron a que realizara o que instituyera o fundara una estación de radio de la comunidad en internet. No sabía cómo, pero Dios puso los medios y puso a las personas que me orientaron. Cuando yo ya pongo el programa de radio, yo ya tenía material. Tenía los libros, tenía los subrayados. Dije, puedo hablar de esto, puedo hablar de aquello, puedo hablar de esto y lo otro, aquello. Hay que nutrirse, hay que contextualizarse. Si vas a predicar, ponte a leer de todo. No, con cuidado también, ponte a leer de todo para que tengas un conocimiento y así puedas aportar siempre una reflexión o causa de cuestionamiento a situaciones que pueden ser peligrosas o pueden ser riesgosas a la vida espiritual. Hay que leer, voy a leer un poquito de esto, con conocimiento, de esto, otro. Entonces hay que nutrirse de esa situación. Los pasajes bíblicos, yo voy a estudiar un poquito más sobre la Biblia. Y vamos a buscar en el segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. El conocimiento de la palabra de Dios, como dice la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. La carta a los Hebreos nos ayuda mucho a entender eso, que la palabra de Dios es viva, siempre presente. Vamos a buscar segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Y es que ya lo leímos ese, ¿verdad? Sí es cierto, nomás. No, pero fue en el otro tema. ¿O fue en este? ¿No lo leímos? Sí, ¿verdad? 3, 16 al 17. ¿Dónde? Sí es cierto. Toda escritura está inspirada. Sí fue en el otro tema. Muy bien. Vamos a pasar entonces al otro pasaje. El otro pasaje es primera carta a los Corintios, capítulo 2, del 4 al 5. ¿Ese sí ya también lo leímos?
No, ok, entonces pasamos ese. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, del 4 al 5. Primera, no segunda, primera, 2, del 4 al 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Ya lo apuntaron, dice así. Y cuando les hable y les predique el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. En ese sentido, la guía del Espíritu Santo nos puede ayudar para poder adentrarnos al espíritu de la persona. Ustedes, ¿cuánto conocen de la palabra de Dios? A veces algunos grupos, en algunos lugares, dicen que no quieren estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué no quieren conocer la palabra de Dios? Pues es que nosotros somos de liturgia. ¿La palabra de Dios para qué? Nosotros somos de matrimonios. ¿La palabra de Dios para qué? Nosotros somos de catequesis. ¿La palabra de Dios para qué? La palabra de Dios siempre nos va a ayudar a iluminar para poder entonces transmitir ese mensaje. Soy predicador, vas a anunciar a Dios. ¿Cuál va a ser tu fundamento? ¿Lo que tú piensas o lo que tú crees? ¿O vas a ser transmisor de la palabra de Dios? Número 3. Estructura clara del mensaje. Preparar una buena predicación. Acomoda tus ideas. Una estructura clara del mensaje. A veces nos puede servir compartir el mensaje con alguien, decirle, ¿cómo ves? Dentro de mis inicios, hablando como sacerdote, ya me invitaban a algunos retiros y yo preparaba una cosa y iba yo con un hermano sacerdote y le decía, ¿cómo ves? Y le digo, pienso hablar de esto y esto. Y el hermano sacerdote muy bien me apoyaba y me ayudaba y me decía, pero tú dices esto, y me hacía cuestionamientos. ¿Para qué? Para acomodar las ideas. Hablando del evangelio, un evangelio que tenemos compartiendo desde hace ya muchos años, todos los días. Este hermano sacerdote, el mismo al que yo le pedí consejo, porque así era también su acercamiento hacia mí, él escuchaba y él escucha en la actualidad, a pesar de que este hermano ya se encuentra en otra misión, está en otro país de misión, yo el evangelio, él está dentro del grupo de WhatsApp y también hizo que le mandara yo el evangelio a su mamá. Pero cuando me equivoco, él me manda un mensaje, me dice, Lule, ya te equivocaste. Dije, ¿ahora en dónde? Te equivocaste en esta expresión. A lo mejor quisiste decir esto, pero chécalo muy bien. Dije, pero pues ya lo mandé, pues ya ni modo. Pero acomodar bien lo que es la estructura clara del mensaje. Si tú vas a ser predicador, acomoda unas líneas, lo que vendría a ser una guía. Voy a predicar esto y esto. Tus ideas principales. Si vas a preparar tu tema, acomoda tus ideas principales, presentárselas a alguien de confianza con conocimiento que te pueda apoyar. No vayan a ustedes a estar como las mamás. Llegan los niños y cantan los niños en el coro. ¿Y qué dicen las mamás? ¡Ay, canta! ¿Bien qué? ¡Ay, mi hijo canta como los ángeles del infierno! Muchas de las mamás, cuando están así, apoyan mucho a sus niños. ¡Ay, qué bonito cantas! Escriben un dibujo. ¡Ay, qué bello dibujas! ¡Ay, mi niño! Dibuja algo, ay. Y la verdad, ustedes ni saben
de música ni de dibujo. Y andan ahí ya queriendo hacer que les den premios honoríficos a esos chamacos. Entonces, acércate con quien te pueda orientar en la estructura de tu pensamiento, de tu predicación. Si es que ustedes quieren, juegan sus pininos, grábense. A lo mejor no se van a grabar así en vivo, pero en algún momento que les toque. ¿Ustedes creen que esto, para qué es? Yo todavía sí me sigo grabando. Grábense y después escúchense. Decía yo de un hermano que quiso entrar a las cuestiones radiofónicas. El hermano cerraba los ojos y empezaba a decir cosas. Pensaba que cerrando se iba a inspirar, pero no. Estaba también cerrando las ideas de la cabeza porque me estaba diciendo un montón de disparates. Y le dije, hermano, no. Digo, escúchate. Y se escuchó. Y después de que se escuchó, pues ya no le siguió con el... Grábate, ponte entre los demás, haz una estructura, una guía y compártelo. Para que tengas una estructura clara. Captar la atención de la audiencia desde el principio con una historia o pregunta. ¿Para qué es necesario captar la atención de la gente? ¿Para que nos sigan? No. Captar la atención de la gente. ¿Qué voy a buscar para captar la atención de la gente? Conociendo a la situación, uno puede ya analizar qué es lo que puede conectar con ellos. No es solamente estar contando historias, sino captar la atención para que lo que yo voy a decir después como mensaje pueda llegarles. Es complicado. ¿Cuántas horas tenemos ya aquí nosotros ahorita con ustedes? 4. Es difícil, tanto para el que está predicando, para el que está escuchando. Porque cuando no estamos acostumbrados, 1 hora, bien. Otra, ustedes ya tienen 4. Ya en un ratito más va a empezar la anestesia. Es natural. Si ya ahorita ya cuando empiezan a hacer ojos blancos voy a decir, ya sabía. Esto así es. La mente se cansa porque estamos escuchando el mismo tono de voz, la misma voz, y entonces la mente tiende a relajarse y ya después va a estar medio difícil. Poder tener la captación de sus cabezas durante las 8 horas que voy a estar con ustedes en un solo día. Reto. Pero pues ni modo. Es lo que hay. Y vamos a hacerle. Pero ahora, 1 hora se puede. Cuando ustedes vayan así, traten de encontrar elementos que puedan hacer conexión con la gente para retener su atención. Eso, que pueda servir. Después, mostrar cómo el mensaje se aplica en la vida diaria de los oyentes. De qué manera lo que tú compartes se aplica en la vida diaria. Que no solamente sean conceptos. Es algo de lo que se nos acusa a nosotros los sacerdotes. Entonces, captar la atención de la gente y después darle a conocer que lo que tú estás predicando se puede aplicar en la vida diaria. Pongo un ejemplo. Muchas veces a nosotros los sacerdotes se nos dice y se nos señala de que hablamos muy bonito, pero que lo que decimos muchas veces no es aplicable. Ay, pues el padre habló muy bonito, pero pues quién sabe eso con qué se come o quién sabe con qué se utiliza. Dícese de un señor como cuestión de cuento que andaba en la guerra. Se aventó en el avión, iba en su paracaídas y paracaídas se quedó atorado en un árbol. Y el señor no sabía en dónde había caído, si en territorio amigo o en territorio enemigo. Y venía una persona. Le dijo, amigo, discúlpeme, ¿me puede decir dónde estoy? Y el señor que estaba ahí dijo, sí, usted está arriba de un árbol, colgado de un paracaídas. Y el soldado dijo, déjeme adivinar, usted es sacerdote. Dice, ¿cómo lo supo? Es que lo que me está diciendo es verdad, pero no me sirve para nada. Y lamentablemente eso a veces se aplica para nosotros los sacerdotes que estamos predicando regularmente todos los días, que lo que decimos es verdad y la gente dice, ¿y eso con qué se come? ¿Y eso con qué se aplica?
De repente, y el sacerdote, yo digo, algunos, digo, no es crítica, digo, pues es su forma de ser y es su forma de plantearlo. Lo plantean todo así, a estructura teológica, muy bien y verdadero. Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo se vive? Les voy a hablar de las cuestiones neumatológicas. Cómo Dios, a través del Espíritu, en su situación neumatológica, se manifiesta todos los días. Y tú vas a escuchar eso y eso. ¿Para qué o qué? Igual también ustedes no piensen que venden piñas. Cuando predicas, ¿qué predicas? O si vas a predicar, ¿qué vas a predicar? Vas a predicar la palabra de Dios, pero ¿cómo se vive? Vamos a predicar la palabra de Dios, pero ¿cómo se aterriza para que nos dé salvación eterna? Resumir entonces, en cuestión de eso, mostrar cómo el mensaje se aplica a la vida diaria de los oyentes. Haz ejercicios, hacer ejercicios bíblicos. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tomar un mensaje, vamos a tomar un pasaje para hacer esto interactivo. Van a buscar ustedes esa misma carta, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Busquen el pasaje para ir sacudiendo la somnolencia que va a llegar, porque también, como acabamos de echarle algo a la tripa, empieza el jabalí bien duro. Y pues ya hasta se le cayó la Biblia acá. Ya la somnolencia ya venció. Vamos a ver entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a agarrar el versículo 14 solamente. Ok, léalo, y yo voy a preguntar al azar, voy a preguntar qué les dice a ustedes y cómo se aplica en la vida diaria, como un ejercicio de espiritualidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14, solamente 14. Vamos entonces, analícele, chéquele, evalúele y dígamele con qué se come eso o cómo sirve eso. Les vamos a dar media hora. Media hora. Ok, ¿quieren ser predicadores? Ya levantaron la mano, qué bueno. Los que no levantaron la mano, no le saquen al parche. Vamos a hacer un ejercicio, no lo vamos a hacer ahorita, pero podría ser muy bueno. Aquí hay una técnica para el predicador que se da en pequeñas proporciones. Técnica del predicador, predicar a pequeños grupos. ¿Cómo le vamos a hacer? La técnica se llama visiteo bíblico. ¿Y en qué consiste el visiteo bíblico? Vamos a ir a las casas vecinas. Si es que los conocemos, si es que no los conocemos, es más chida la aventura, porque no sabes quién te va a salir. Puede ser un protestante, o puede ser un católico, o puede ser un ateo. Les platico algunas experiencias para poder meter aquí algo de praxis. Resulta que yo ando en la calle con la Biblia y estoy tocando las puertas. Y entonces sale un señor, dice, ¿qué quiere? Le digo, deme unos cuantos minutos, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Ándele, que Dios lo bendiga, vamos. Está a un lado de mí otro hermano. El otro hermano se queda allí platicando, yo lo dejo, dije, que Dios te ayude, vámonos con la otra persona. Llega el otro hermano y me dice, ¿qué crees que me pasó? Digo, cuéntale, pues no soy adivino, yo pienso que tú piensas que yo sé, pero yo no sé. ¿Qué pasó? Dice, pues que le toco a la puerta de la casa de la señora sale corriendo, agarra una cubeta de agua, así, y se empieza ahí a blandearla y empieza ya a hacerle así, dice, ya me tenía bien cerquita y en cuanto me iba a aventar la cubeta de agua, dice, la agarró y le dio vuelta. Le digo, ¿y qué pasó? ¿Entonces no te mojó? Dice, no. Me iba a mojar cuando me vio la Biblia en la mano. ¿Por qué? Dijo que pensó que era protestante y que ya le habían colmado la buche de piedritas. Dijo, vienen estos desgraciados, ahorita sí los voy a mojar. Le digo, ¿y qué te salvó? Que traía el rosario colgado aquí en la Biblia. Y entonces cuando iba a aventarme la cubeta con agua, dice, y nomás porque le miré el rosario, dije, son católicos.
Se salvó. Entonces uno puede encontrarse de tocho morocho. Una compañera también misionera no andaba conmigo en esa ocasión, porque en este caso los que hacemos allá la experiencia, mujeres por un lado y hombres con otros, los nenes con los nenes, los nenas con las nenas. Entonces allá andan las hermanas con las religiosas y todo. Platica una de ellas, tocando la puerta, ahí salió uno y dice: ya me tienen fastidiados, hijos, eso sabe que tantas, que saca una pistola, un cohete. Dice: pero ahorita mismo, dice: no, señor, perdóneme, que no sé qué, que no sé cuántas, es que ya me tienen harto. El señor al final de cuentas se arrepintió. Y ya la muchacha pues toda espantada, imagínense, con el cuetazo y con todo allí el negocio. Cuéntame la otra historia. La otra historia dice que estaba ahí la hermana tocando la puerta y no salía nadie, pero se escuchaba un ruido adentro. Y no abría la puerta. Dice: como la canción ahorita. Y empieza paciencia. Y dijo: no tocan. Dice: va a la tercera la vencida. Ta, 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 ta. Y entonces se escuchaban ruidos adentro. Dijo la hermana, dijo: ay, no, pues ni modo, vámonos. Y que se va. Y a los poquitos pasos dice, no sé, vámonos con otra vez. Y va y toca otra vez la puerta. Y le hace más fuerte. Y sale una señora llorando. Gracias. Me iba a suicidar. Y le dije a Dios: si existes, manifiéstate. Y usted vino a tocarme y yo no le abrí, pero usted no dejó. Y Dios habla de muchas maneras. Gloria a Dios, ciertamente, pero está en la insistencia. Entonces, regresando al punto, tenemos que practicar. ¿Cómo vamos a hacer con personas? Hagan esto en sus familias. No sé si lo hacen. Un día llego yo a una casa, la señora saca un cirio, lo prende en la mesa, yo estoy ahí con la familia, sacan la Biblia, sacan un pasaje bíblico, y entonces el señor de la casa lo proclama y le dice a la esposa: comienza tú. Y dice la señora con el pasaje bíblico: a mí lo que me dice el día de hoy Dios por medio de este pasaje es esto. Después el esposo: a mí lo que me dice Dios con este pasaje es esto y esto. Después el niño: ¿qué te dice a ti, hijo? Pues a mí Dios me dice esto. Hija, ¿qué te dice Dios? A mí me dice esto y esto. Padre, usted que nos visita. Dije: yo no juego. Yo no, yo también le tuve que entrar porque me iban a dar de comer. Practíquenlo en su casa, sea porque levantaron la mano, sea porque no. Para poder prepararnos en la predicación hay que hacerlo en pequeño. No piensen ya voy a ser predicador y el primer día quiero tener 1000 personas que me escuchen. Cálmate. No aspires a mucho. Aspira a que te conviertas, que eso es lo mejor. Entonces, pregunta yo: ¿ustedes realizan esta acción de predicación individual en sus casas? Ejercítenla antes de ir a misa. ¿Por qué no un día antes? Encienden un cirio. A ver, hijos, vamos a reunirnos y a ver, ¿qué te dice a ti el evangelio? Algo concreto. No necesitan: vamos a predicar media hora para que se les quite. No, háganlo así pequeño en sus casas. Después aviéntense a lo chido con compañeros de trabajo o vecinos. Hacerlo, yo no sé, allá en México todavía es más factible. Aquí pues un tan poquito más, no conozco la situación cultural aquí del asunto, pero no sé qué problema habría que un día ustedes como grupo de iglesia dijeran: vamos a ir a hacer visiteo bíblico, vamos a agarrar un pasaje, ese lo vamos a trillar bien trillado, vamos a rumear ese pasaje así bien masticado para sacarle todo el jugo. Y que pudiera ser que agarren ese pasaje bíblico y que digan: hoy vamos a agarrar este vecindario donde por lo menos sabemos que hablan español, porque si hablan inglés, I'm sorry, yo tutlacuache. Entonces, pero arriésguense. El que no arriesga no gana, y el que no arriesga y avanza no crece. Entonces, si van a querer hacer o quieren estar dentro de esta situación de ser predicadores,
Hay que comenzar con cosas pequeñas. Entonces, el visiteo, cosas prácticas. Entonces, ¿ya leyeron ese pasaje? Espérenme. ¿Ya leyeron ese pasaje? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Allí, ahora sí, levantó la mano. ¿Qué me dijo? Sí, En este, sí. Mire, en algunos lugares, teniendo en cuenta las situaciones pastorales, pues ya acá es otra cosa que yo no conozco muy bien. Pero, a ver, los protestantes piden permiso a las iglesias para anunciar la palabra de Dios. No estamos realizando ningún sacramento. No conozco yo esta situación, cómo se podría dar por acá. Pero el visiteo, pues es el visiteo, es compartir una palabra. Además, no voy a hacer media hora, una hora, no voy a ir a hacer unas exequias, ni tampoco voy a ir a hacer una misa en una casa. Es solamente querer compartir algo. Lo puedo hacer con una persona, 2 personas, bendito sea Dios. ¿Estoy incurriendo en una falta administrativa a nivel eclesial? No, pienso yo. Entonces, hágalo por ahí, a lo mejor la vecina, la cuñada, el compadre. Compadre, pues el día de hoy vamos a traer la palabra de Dios porque estamos poniendo en práctica un pequeño método. Vamos a ver entonces qué nos dice. Siéntese, compadre. Ahorita nomás no se duerma porque se siente bien gacho. Se siente bien gacho cuando uno está hablando y los demás se duermen. Los demás como quiera están relajados, uno como quiera, pues ya, entonces no se duerma. A ver, compadre, mire, pues aquí la palabra de Dios nos dice, aviéntense. ¿Dónde es más difícil predicar, con los conocidos o los desconocidos? Ahí, porque ya ahí te conocen, dicen, pues vívelo tú. Vive tú lo que te estás diciendo, ¿no? Porque si no, pues nomás no. Entonces, veíamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. ¿Versículo? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿No? ¿Sí lo apuntó? ¿No lo apuntó? ¿Sí lo leyó? ¿No lo leyó? Por no obedecerme. Primera regla, obedezcan. Sí, estaba durmiendo más bien. Ok, ¿usted sí la leyó? Sí, pero estaba leyendo segunda. Uy, Dios mío, sí. Es que les dije yo, segunda. Primera carta a los Corintios y usted estaba leyendo segunda. También regla, escúchame. Lávense las orejas antes de empezar aquí con el asunto, ¿eh? Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Quién la leyó de ustedes? A ver, usted que está en la mera esquina. Aquí, a cuestión práctica, ¿qué le dice Dios con ese versículo? Que es difícil para el ser humano, por la naturaleza, si uno no conoce de Dios, del Espíritu Santo, entender, si no entiende uno, entonces va a ser más fácil juzgar y decir, no, pues eso no, porque yo no conozco, no sé del Espíritu Santo, las maravillas. ¿Qué hay que hacer para entender? Empezar a estudiar y conocer. Estudiar y conocer. Entonces, es algo que, con base a este pasaje bíblico, que lo hicimos más bien como forma de azar por la estructura y por querer tener un movimiento de interacción con ustedes, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu. Y entonces hay que trabajar en eso para poder, ustedes quieren predicar, pues tienen que adentrarse más a este tipo de cosas. Los pasajes bíblicos, ¿cómo puedo yo explicarlos en mi contexto, en mi situación del día a día, dentro de la familia, del trabajo? ¿Quién se arriesga incluso hasta con un compañero? Vamos a ver, un compañero de trabajo, vamos a tomar un texto bíblico, ¿qué te parece? Hacemos a ver, ¿me permite reflexionar de este texto bíblico? Quizá ustedes como yo vamos a tener temor, porque van a decir, ay, ¿y qué le digo? Pues lo que te venga así a la mente, algo que pudiera aplicarse dentro de tu vida. ¿Qué te dice a ti Dios? ¿Qué le dice a usted que se me queda así mirando con ojos de medio morir? A ver, ese texto bíblico, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Eso qué es? Yo entiendo de la palabra que está hablando. Sí. Que por ejemplo una persona que no conoce de lo espiritual de Dios y que está en el mundo fuera, él no va a comprender cuando yo llegue a explicarle la palabra, lo que me está explicando este verso bíblico. Sí. Porque él tiene su psicología del mundo, de las cosas del mundo, y él va a ignorar la palabra que yo le transmita, que es la palabra de Dios.
y que Dios me va a iluminar a mí por medio del Espíritu Santo, Él nos va a aceptar y va a decir que Él nos conoce. Y entonces, para entender la palabra, ¿qué necesitamos? Tener el conocimiento, acercarnos más a Dios y tenerlo más espiritualmente en nuestro corazón y atarlo en nuestro pensamiento, porque si no atamos la palabra, nunca la vamos a entender. Y no la vamos a poner. ¿Y no la vivimos? No la vivimos porque no la entendemos. Entonces, eso también nos puede ayudar a nosotros a generar incluso otra reflexión. La otra reflexión es: seamos comprensivos. El que no entiende es porque todavía no conoce. Y para que conozca, para que comprenda, tiene que conocer primero a Dios. Es que, ¿por qué haces esto? Pues porque no conoce, no entiende. El espiritual no acepta las cosas que son del espíritu porque para él son tonterías. Hay que primero orar, ayudarlo con conocimiento, más que juzgarlo y condenarlo. Padre, le voy a hacer una consulta. Es que yo, sí, cuando comienzo a trabajar, ahí, yo me encomiendo a Dios. Qué bueno. Entonces yo no sabía que me estaban viendo los compañeros. Todos, hasta yo. Se santiguó. Entonces una persona sí. me dice: ¿por qué le haces así? Ajá, de santiguarte. Porque yo me persigo. Sí. Entonces me digo yo estoy hablando con Jesús. Con Dios, pues sí. Porque le estoy ofreciendo mi trabajo y mi día. Me dice: no lo vuelvas a hacer. Ave María Purísima, pues ¿qué te afecta? Yo como dice usted, me da temor. Entonces me dio el temor. Y ya no lo volvió a hacer. Ay, Dios mío. Sí lo hace. Pues ya cuidándose. Sí. No. No entiende las cosas espirituales porque no está. Porque ella no conoce de Dios. Sí. Entonces yo la invité. Ok. A que viniera hoy. ¿Vino? No vino. La que dice. Sí. Yo le dije: ven conmigo, le digo yo, a la renovación de los martes, que allí nos predican la palabra y tú me vas a... Ay, el martes no estaba yo. Porque yo le... Ajá. ¿Y si vino? No. Ay, mula. Ahí está el problema. Pero hay que seguir insistiendo y ser comprensivos. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.